Nuestra segunda charla está a cargo de una persona con muchos años de trayectoria, acompañándonos a nivel de Guatemala. Es el máster Oscar Ivanov Flores, especialista en nutrición. Queremos agradecer a Cargill y Purina por su participación. Lo dejo con uso de la palabra. Por favor, gracias. Ok. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Productores de Leche y agradecer a la Asociación de Ganado Jersey por tener esta actividad el día de hoy. Es un tema complejo. Tratamos de traer para ustedes mucha información de cómo todos estos nuevos requerimientos del NRC nuevo, o sea, el NACEM 2021, los vamos a ir pudiendo nosotros aplicar a nuestras ganaderías y que toda esa experiencia que se ha generado podamos aprovecharla en nuestros países. Entonces, la charla del día de hoy, como ustedes ven, tenemos una parte de nutrición de reemplazos, que es la que vamos hoy a abordar, y vamos a tener en otras ocasiones entrar lo que es específicamente a la nutrición de la vaca lactante y a la nutrición orientada a la calidad de leche. ¿Por qué escogimos empezar nutrición de reemplazos primero? Porque principalmente en ganado Jersey y Holstein hemos visto muchas limitaciones que todavía tenemos que corregir en la parte de reemplazos de lechería. En general, la producción de ganado Jersey en Guatemala y a nivel mundial sigue en un incremento en cuanto a volumen de leche. Recientemente estuvimos en Estados Unidos viendo fincas de ganado Jersey que produce 30 litros promedio de leche. En Guatemala, pues nosotros sabemos, andamos entre los 15 a 25 litros promedio en las fincas de ganado Jersey. Tenemos que ir mejorando para estar a la par de otros países más industrializados. En promedio, con otras razas, sabemos que la Jersey tiene grandes ventajas: 18, 29 y 20% más de proteína, grasa y calcio, y también más rica, una leche más rica en vitaminas principalmente. Entre los rangos también de proteínas que hemos visto en todos los países, vamos desde proteínas, desde grasas de 4 a 5.5 y proteínas desde 3.2 a 3.8 para tener una referencia en la parte de nutrición. ¿Qué ventajas tiene la Jersey? Porque en el título decimos una buena nutrición para ir aprovechando esas ventajas. Lógicamente la primera ventaja es empezar desde que una ternera, ahí empieza todo el proceso para producir leche de calidad. Como vemos, la Jersey tiene una eficiencia mayor en la conversión de alimento, o sea, lo que consume, convertirlo en sólidos totales. Es una gran bondad de la raza, además de su reconocida mayor eficiencia reproductiva, menor edad primer servicio y más longevidad. Les decía que el tema lo íbamos a orientar hoy a cómo el NRC está enfocando la nutrición de los reemplazos de lechería, hoy por ser Jersey, con un enfoque más hacia ganado Jersey, y también me voy a apoyar mucho, para mí, de la persona que tiene más conocimiento a nivel mundial en ternera, que es el Dr. Jim Quigley, el creador de la revista CalNut hace muchos años, pero que sigue siendo la persona que tiene más investigación en ternera y recientemente muchos trabajos ya en terneras de lechería Jersey. ¿Cómo empezamos entonces? Con unas palabras de Jim que dicen: el desarrollo ruminal es la transición más importante que ocurrirá en la vida de un ternero hasta el parto, obviamente impulsado por la ingesta de iniciadores. El desarrollo del rumen está bajo nuestro control. Creo que esto todo lo hablamos, todo lo manejamos. Y entre las generalidades, pues, de la raza Jersey en sus terneras, las terneras Jersey beben más calostro y absorben más inmunoglobulinas que el ganado Holstein, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que tener algo muy en cuenta. Los terneros Jersey se consideran más sensibles que el Holstein a condiciones de estrés y a enfermedades, principalmente estrés por temperatura, que es algo que tenemos que controlar mucho en las ganaderías Jersey. Ese estrés por temperatura inicia por mantener un control adecuado de instalaciones secas, confortables, adecuadas. En Guatemala tenemos muy buenos ejemplos de fincas manejando
terneras en condiciones adecuadas en cuanto a confort, en cuanto a que sean instalaciones secas. Pero algo que tenemos que tener presente es que el jersey, desde que nace con menos porcentaje de grasa corporal que otra raza. Entonces es un animal muy susceptible a el efecto de condición de ambiente. No podemos permitirnos tener instalaciones húmedas, frías, porque entonces el ternero va a tener mucho problema en su desarrollo. Acá hay muchos trabajos, y aquí es donde viene lo importante. Estos trabajos son trabajos muy recientes, donde nos dice, por ejemplo, que una zona de confort térmico, en el caso de terneras y más enfocado en lechería jersey, todo el NACEN, o sea, todo lo que es el NRC nuevo, que nos dice qué cantidad de nutrientes dar a una ternera, qué cantidades de alimento, todo está en la guía del NRC 2021. Ellos ya incluyen todo un ajuste energético en las dietas de las novillas y terneras en función de la temperatura, como uno de los factores más importantes a considerar en la formulación. Si ustedes ven acá, dice un ambiente de temperatura confortable. Cuando hablamos de un animal de menos de 21 días de nacido, hablamos que es un animal que está en una zona de confort térmico que va desde los 5 grados hasta los 30 grados centígrados. Animales que están abajo de 15 grados centígrados, por ejemplo, terneras que ya entran a tener un requerimiento mayor de energía para poder termorregularse. Y esa termorregulación es clave dentro de la nutrición de las terneras. Ya cuando supera los 21 días, ya se va a un rango mayor. Les decía que a menos de 21 días tiene que ser 15 grados centígrados a 25, ese es su rango de temperatura óptimo. Si nosotros tenemos temperaturas más frías, el ternero va a tener o una mayor demanda que tenemos que satisfacer de energía, o el animal, como les decía, nace con menos reserva corporal, va a sufrir mucho esa primera fase de crecimiento. Entonces decía, menos de 21 días, 15 grados centígrados es el mínimo, y 5 grados centígrados soportable ya terneras arriba de 21 días, hasta un máximo de 25 grados centígrados, que es la zona de confort de una ternera. Generalidad de la alimentación. También sabemos que jersey es una raza más precoz, como ya lo estaba mencionando, donde podemos llegar a una edad óptima para parto a 22 meses, y tenemos siempre que tener claro, las novillas jersey deberán preñarse hasta llegar a un 55% de su peso corporal adulto. Eso lo voy a tocar mucho, porque en Guatemala tenemos que tomar esto en cuenta muy en serio. O sea, el 55% de su peso corporal adulto, generalmente esto lo alcanzan 2 meses antes que otra raza, y lógicamente con un manejo bueno de alimentación, antes de 13 meses deberíamos haber logrado ese 55% del peso corporal. ¿Por qué no decimos, digamos, como antes, se preña a las 500 libras, se preña a las 550, se preña a las 600? Porque en la raza jersey hay mucha variación. En cuanto a la línea que se utilice, nosotros vemos animales, por ejemplo, adultos, jersey, en Estados Unidos, Canadá, del que viene mucho semen hacia acá, donde tenemos animales de hasta 1200 libras adultos. Y nos vamos a Pinula, donde tenemos acá en Guatemala muchos animales de raza jersey adultos de 950 libras de peso adulto. Entonces, en general, las curvas de crecimiento, todos tendríamos en la finca que monitorear el crecimiento de las terneras. Las curvas de crecimiento se deben de ajustar en cada finca de acuerdo al peso corporal adulto de cada finca, y entonces hacer un trabajo realmente bien hecho. Por ejemplo, peso corporal adulto de un animal se considera el peso promedio de aquellas vacas que ya tienen 3 o más partos. Por ejemplo, si yo tengo un promedio de 1050 libras en mi vaca jersey de más de 3 partos en finca, yo establezco que 1050 libras es el peso corporal adulto de las vacas en esta finca. El 55% de ese peso serían 575 libras. 575 libras sería el peso mínimo para permitir la monta de animales que tengan ese peso corporal adulto.
Entonces cada quien en la finca puede ajustar las curvas de crecimiento en función del peso corporal adulto que tengan las vacas de esa finca. Parma, por ejemplo, lo maneja muy bien, lleva el control de peso de sus vacas para poder establecer realmente este criterio. Hay otro concepto nuevo, digamos, en este NACEN 2021, donde ellos dicen que ya se considera que un animal pasa de ternera a novilla cuando llega al 18% de su peso corporal adulto. Vean que todo se está relacionando al peso corporal adulto. Entonces es ternera hasta que llega a 18% de su peso corporal adulto. Posteriormente ya se considera una novilla. Dentro de la alimentación, ahí es donde vamos fijando los parámetros. Por ejemplo, una ternera jersey de una finca donde el peso es 1050, el peso corporal adulto, serían 190 libras, el punto de inflexión donde pasa de ternera a novilla, y hay cambios obviamente en la alimentación. Esto es lo que les decía, este es un ejemplo de que no hay una curva fija, y no deberíamos de tener una curva fija de crecimiento va a depender, como les decía, del peso corporal adulto. Por ejemplo, una finca que tiene animales casi de 1150 libras es la línea verde que ustedes ven ahí, y esto lógicamente se relaciona con el peso, ya lo vamos a ver, el peso al que tenemos que dar servicio, al peso que esperaríamos la monta. Cualquier programa de alimentación que ustedes tienen en la finca se tendría que reflejar en que los animales llevaran un comportamiento. Si fuera, por ejemplo, animales de 1050 libras, deberían de llevar un crecimiento, como vemos en la línea celeste, o pegado lo más posible a la línea celeste. Animales de 1000 libras, que es lo más común en las ganaderías que les decía Pinula, sería la línea amarilla, la que nos serviría de referencia. Y animales más livianos sería la línea roja la que nos serviría como referente. Entonces, empezando a meternos a lo que dice el NACEN 2021, el NRC, que después nos va a llevar a la parte de alimentación, una ternera en novilla estaría en un rango más o menos de 3 meses y medio, llegando a su 18% de peso corporal adulto y pasando de ser ternera a ser novilla. En el camino ideal, en el mundo ideal, deberíamos estar entre 12 a 14 meses máximo, alcanzando el 55% de su peso corporal adulto, o sea, el peso óptimo para la preñez en ganado jersey. Si lo logramos en este momento, estaríamos en 22 meses, 23 meses máximo, alcanzando el parto, y lo ideal es que nosotros estemos monitoreando, que estemos llegando al parto en el 85% del peso corporal adulto. Si uno logra completar, cuando uno analiza, por ejemplo, en una finca, les voy a poner un ejemplo acá. Aquí están los datos, dependiendo del peso corporal adulto, aquí están los datos cuándo pasa de ternera a novilla, cuál sería el peso ideal para preñez y cuál sería el peso ideal al que debería llegar al primer parto. Este es un ejemplo de los datos que llevamos de varias fincas en Guatemala, de ganado jersey específicamente, donde ustedes ven Recording in progress. Ven este comportamiento y cada punto acá representa el peso de una ternera, lógicamente, y una novilla. En general, las fincas que nosotros vemos que hay un crecimiento muy bueno hasta la época de monta, si se dan cuenta acá, donde se mantiene muy cerca de la línea amarilla, que sería un peso corporal adulto de 1000 libras, pero después vemos una tendencia en la mayoría de fincas a que cuando estamos llegando al parto, vamos 100, 150 y hasta 200 libras por debajo del ideal. Lo que nos dice a veces que tenemos un buen plano de alimentación hasta la monta, pero después le bajamos mucho la calidad de alimentación y ya no logramos entrar en la misma línea que necesitamos de tener ese 85% del peso corporal al parto. El problema de esto es que el factor que más correlaciona la producción de leche que va a tener una novilla es el peso corporal al parto.
Entonces, entre más cerca estemos del 85% del peso corporal, estaríamos esperando que esas novillas tengan el mayor potencial para que si tienen una buena dieta puedan expresarnos ese potencial genético en producción de leche. Entonces acá les dejo una foto con bastantes datos para que tengan una idea de cómo puede ser el crecimiento cuando se llevan programas de manejo bastante acordes, pero que tenemos que reforzar a veces en la parte final después de la preñez. Entonces un programa completo de alimentación de un reemplazo de lechería lógicamente va a empezar por el calostro. Lo que sabemos, de 1 a los 2 meses en general va a ser la dieta líquida con sustituto de leche o con leche de vaca, lo veremos. Después viene la alimentación sólida, donde desde el tercer día hasta los 4 meses utilizamos concentrados iniciadores, que ya vamos a hablar un poco de ellos. Pasamos a la etapa de desarrollo de 4 meses hasta monta, ya pasamos a la etapa de gestación y pasamos a la etapa previa al parto, o lo que llamamos close-up, o sea, la dieta de preparto. Entonces básicamente NACEM, que es el NRC, en el 2021 ya establece las dietas de acuerdo a estos indicadores que ustedes ven acá, y que es lo que vamos a estar discutiendo. Lógicamente, aunque sea repetitivo, la clave de todo el desarrollo de una ternera empieza desde un buen calostro. La única forma, sabemos, que va a transmitirse defensas a una ternera va a ser que consuma su adecuado calostro. Entonces, de 2 a 3 litros de calostro sigue siendo la recomendación más válida, que logremos ojalá en la primera hora de nacido, y no menos de 4 litros debe haber consumido de calostro una ternera antes de las 12 horas después de su nacimiento. Y ahí nos vamos asegurando que las defensas que necesitamos estén en el organismo del animal. Todos sabemos también las diferencias que hay entre la composición de un calostro, de una leche de 2, 3, 4 días, lo que llamamos leche de transición, a ya la leche propia de la vaca. Vean que lógicamente un calostro, 14% de proteína, que va a terminar en siendo 3.1% de proteína en la leche, 14 a 3.1. ¿Por qué tan alto? Porque las inmunoglobulinas, las defensas, son proteínas, ¿verdad? Entonces la concentración de proteínas es mucho más alta, lógicamente, en un calostro, porque está más cargado de inmunoglobulinas, o sea, defensas para el ternero. De ahí la importancia de que él pueda consumir este calostro. Ya después va decreciendo la concentración de defensas para el animal, pero lo más crítico, después de 24 horas ya se va cerrando la pared del intestino y no se pueden absorber las defensas. Entonces no hay discusión, tenemos que dar el calostro como parte fundamental del programa nutricional. Hay muchos temas que no voy a tocar por tiempo, como el uso de sonda para dar calostro, que en muchas fincas se hace, en Guatemala, en Maná y otras fincas que utilizan este método, cómo evaluar esa calidad de calostro y cómo congelar calostro de alta calidad para tener seguro que estamos transmitiendo defensa. Lo vamos a dejar en unos materiales de apoyo. De ahí nos vamos a la fase de alimentación líquida, dijimos, desde el tercer día hasta los 2 meses, generalmente hasta 2 meses, hasta 3 meses en algunas fincas, estamos utilizando ya sea leche de vaca pura o sustituto de leche para la alimentación. Lo primero que sí tenemos que ver es que los sustitutos de leche que utilicemos estén en los rangos correctos que debe tener la nutrición, principalmente el ganado abierto. O sea, que estén entre un 20 a un 24% de proteína, estoy hablando de sustitutos de leche, y entre un 18 a un 22% de grasa. Esto es la composición típica, promedio, que el NACEM utiliza para hacer estimaciones de las dietas de los animales. Este es un dato interesante. En Guatemala, y ahora lo veo muy repetido en otras partes del mundo, utilizan el programa tradicional corto, que es muy parecido al sistema de leche que utilizamos en la mayoría de fincas en Guatemala. O sea que estamos hablando en ganado Jersey de 113 a 125 gramos de polvo de leche por cada litro de leche. Como damos 4 litros durante todo este periodo primero, estamos asegurando
de que por lo menos una ternera debe consumir 1 libra de polvo de sustituto de leche diaria, hasta 500 gramos, que es el máximo dentro de los rangos que nosotros consideramos. Lógicamente aquí va a venir 4 litros diarios, hasta llegar al día más o menos 50, donde empezamos a bajar ya sea a 3 litros o de golpe a 2 litros, y realizar el destete, sustitución de leche más o menos a los 60 días. Ya lo voy a ampliar. Hay programas más intensivos, pero que se están dejando de utilizar por costo, donde antes, por ejemplo, le dábamos 4 de calostro, empezábamos con 5 las primeras 2 semanas de leche, subíamos hasta 6 litros diarios, o sea 3 parchas, y después veníamos bajando. Ahorita les explico. Acá ya, de todos estos últimos trabajos, estuvieron evaluando ya muy de cerca cómo era el hecho de dar 1 libra de polvo. Acá, para que me sigan, aquí estamos hablando de 454 gramos, aquí estamos hablando de 1,5 libras de polvo de leche al día, hasta llegar a 2 libras de polvo de leche al día. Los resultados en cuanto a la ganancia de peso no fueron muy significativos, sin embargo el costo sí fue mucho más alto. Igual cuando compararon contra 1 libra contra 1,5 libras de polvo de leche, si se dan cuenta, hubo mínimo incremento en la ganancia de peso, pero el costo se incrementó mucho. Entonces la conclusión que se ha sacado en los últimos años es que el sistema tradicional que utilizamos es el más recomendable para programa de sustituto de leche en esa fase inicial. De ahí hicieron muchos otros trabajos, también buscando cómo eran los consumos de alimentos secos, cómo era el consumo de leche, pero siempre con el problema de que en sistemas con más cantidad de reemplazo los costos se iban muy elevados. Cuando hablamos entonces de alimentación líquida, que fue lo que vimos, pasamos a la parte de alimentación sólida, básica en el caso de terneros, ¿verdad? Aquí ya vamos a hablar de cómo iniciamos esa fase de alimentación sólida. El hecho de dar un concentrado iniciador, un alimento iniciador hecho en finca, o el alimento que vayamos a utilizar como alimento seco en la vaca, todos casi hemos visto que está muy relacionado con el desarrollo del rumen. Lógicamente, un animal pequeño, de edad, menos de 30 días, tiene un rumen pequeño y un abumazo muy grande. Conforme el animal llega a su crecimiento, cuando decimos está desarrollando, el rumen crece y el abumazo va en proporción siendo más pequeño, lo que ven también en la figura de abajo. Aquí lo ideal que buscamos en la buena alimentación es que haya un buen desarrollo de las papilas, o sea, del rumen, para que pueda haber absorción de nutrientes. Entonces, la base de los concentrados iniciadores es esa. ¿Qué se define actualmente como un buen iniciador de terneros? Pues alimentos generalmente que andan entre 10 a máximo 12 de humedad, 7 a 10 de cenizas, 4 a 5 de grasa, 18 a 20 de proteína cruda, una fibra neutro detergente entre 10 y 20, y el resto, para llegar a 100, lo constituye todo lo que son azúcares, almidones, carbohidratos en general, que es la fuente de energía para nuestras terneras. Y lógicamente van a haber muchas diferencias entre alimentos en función de los aditivos que pueda tener un suplemento para terneras. Háblese principalmente actual, los más económicamente que me pueden ser rentables como aditivos en la dieta o en la ración o en el concentrado que hagan para ternera, van a ser los probióticos, o sea, levaduras, la monenzima y el cromo orgánico, ¿va? Son los que en los últimos estudios nos generan un beneficio económico significativo. De ahí también van a tener en el mercado disponibilidades de iniciadores para terneros, sea en harina, sea peletizados o sea texturizados en el mercado. Cuando tengan esta disyuntiva en su mente, vean esto. Por ejemplo, cuando hablamos de palatabilidad, ¿qué tanto le gusta al animal? Generalmente las harinas son menos palatables por lo polvosas. El pellet pasa a ser una buena opción y lógicamente es mucho más apetecible un alimento texturizado. Pero este ya lleva
lo que llamamos extrusión, o sea, partículas extruidas, decimos nosotros, y generalmente su limitante es el costo para alimentación en ternera. La digestibilidad tiene un comportamiento similar, más baja en las harinas, por el tamaño de partículas, y muy parecida en el caso de pellet o texturizado. ¿De dónde viene la fuente de carbohidratos? Esto es algo que para la gente que formula concentrados en Guatemala para ganado, principalmente hoy ganado jersey, tenemos que tener muy clara, ¿verdad? Por ejemplo, las harinas tienen diferentes fuentes de carbohidratos. Ahí vemos granos, subproductos, melaza. Los peletizados usan granos y subproductos, y los texturizados generalmente son a base de grano. Almidón, esta palabra es clave. Almidón es lo que tiene el maíz. Un pellet, una harina generalmente anda en 25% de almidón. Un pelletizado no puede tener más de 25% de almidón. Esto es bien importante en el análisis, porque encontramos en el mercado muchas casas o mucha gente que hace su concentrado y dice, no, si yo le meto más almidones al pelletizado lo voy a hacer mucho mejor. Ya van a ver por qué no. Puedo llegar hasta 40% de almidón siempre que sea un texturizado. Ahí es otro, porque es menos problema digestible que el que voy a tener con estos dos. El pH del rumen generalmente tiende a ser más bajo con harinas y pellet, poco mejor el texturizado. El costo es el problema. El texturizado, el problema es su costo. Se usa en caballos mucho, que me paga tal vez el uso. Entonces generalmente la opción mejor en nuestros países ha sido el pellet, ¿verdad? Esta es una de las cosas que llamo a la reflexión acá. Por ejemplo, muchas fincas, estoy viendo problemas de mucha diarrea en terneras, y muchas veces está asociado a que les decía que en un pelletizado no podemos tener cantidades de almidón altas. Y aquí la reflexión es, no porque la energía a partir de almidón es importante, yo voy a cargar demasiado grano en un iniciador de ternera que está pelletizado, porque la respuesta que voy a tener es esta. Entonces hasta ahí es importante, porque lo veo en el campo, ¿no? Le metí yo 40% de almidón, tengo el mejor, va a haber un desarrollo muy bueno de ternero, no, porque no son alimentos que por su molienda tan fina y su alta digestibilidad, en ternera no puedo usar niveles tan altos de almidón porque provoco acidosis y diarrea, ¿verdad? Que es algo que miramos mucho en algunas fincas y me preocupa, ¿verdad? Les decía, es posible en alimentos texturizados. Otra cosa importante, que es el secreto de los iniciadores de ternero, es que debe tener un nivel de fibra adecuado, de 13 a 22 de fibra neutro detergente. El exceso de grano hace que yo no meta fibra en un iniciador. Entonces lo que pasa es que no hay fibra, tengo exceso de almidón, tengo exceso de acidez y tengo diarreas, que es el principal problema en terneras que tenemos. Lógicamente hay ecuaciones nuevas ya del NACEN 2021, donde se establece cuánto se le debe dar de concentrado a una ternera. Está fácil de manejar realmente, están considerando el peso del animal para estimar los consumos que pueda tener de reemplazador y de concentrado, consideran la temperatura y consideran la cantidad también de iniciador que le estamos dando. Pero para resumírselos, por ejemplo, en una ternera de menos de 8 semanas, los consumos que establecen la SEM andan alrededor de 1,93 más o menos 0,33% del peso corporal del animal. Esta es la base que tenemos para decir cuánto puede comer un animal de seco entre polvo de leche y entre concentrado. Y entonces andamos cerca del 2 hasta el 2,3% de su peso vivo, o sea, consumos alrededor de 3,6 libras de materia seca al día o 1,6 kilos de materia seca al día. Esta es la base donde nosotros empezamos a formular. Y estos son los resultados nuevos que hay, y ha orientado, si se dan cuenta en la línea roja, a muchos trabajos en ganado jersey para tener un indicador de cuáles son los consumos de concentrado que se deben esperar en un animal. Si ustedes ven, libras de iniciador, creo que es la parte más importante de la charla, en lo que considero. Nosotros empezamos a dar iniciador de ternero
o concentrado del que hagamos en finca y vamos gradualmente subiendo la cantidad. Más o menos cuando llegamos a las 2 libras de consumo, que es en este caso estoy hablando de Jersey, lo que está pasando en todos estos trabajos que se hicieron, al llegar a las 2 libras de consumo, es cuando nos dice ahorita puede bajar la cantidad de sustituto de leche o leche pura que le está dando. Si veníamos de 4, aquí bajamos a 2 litros. Eso estimula un consumo mayor, o sea, bajamos a 1 toma al día, o sea, ya solo a 2 litros, y eso estimula un consumo mayor, para que al llegar a las 3.3 libras, 3.5 libras de consumo de iniciador, ellos están recomendando realizar la quitada de la leche. Esta ha sido la base del programa de Purina, digamos, en las recomendaciones, y estos trabajos vinieron, digamos, a soportar que esta es una forma la más correcta de manejo de cantidades de concentrado iniciador y manejo de reemplazo del sustituto de leche. Ahí realizamos el destete y como ven, obviamente al quitar la leche ya sube otra vez el consumo de concentrado hasta llegar a 2 kilos, dice acá, arriba de 2 kilos, nosotros decimos 5 libras mínimo, que es ya después del destete lo que mantenemos en una ternera o novilla. Esto relacionado con su peso vivo quiere decir que el animal no llega a consumir hasta 2.5% de su peso vivo al destete entre sustituto de leche y concentrado. Lógicamente aquí quitamos la leche y mantenemos hasta casi el 3% del peso vivo ya basado en el concentrado iniciador que estamos utilizando en la lechería o la transición ya al concentrado de desarrollo. Entonces, esto que ha sido la gráfica, digamos, que hemos utilizado siempre, venimos de 4 litros de leche, 45 días, cuando ya tenemos consumos de 3,5 libras de una cría vaquina o del concentrado que estén utilizando, nos permite bajar a 3 o 2 litros de una vez de leche para destetar a 60 días, con un consumo aproximado a los 60 días de unas 100-110 libras de iniciador y más o menos 210 litros de sustituto de leche o de leche. Esto debería ser como que la base que tenemos que tener en mente, porque como les mostré, hay trabajos donde han subido mucho el reemplazador, se han tenido los mismos resultados, pero los costos se han ido mucho más altos. La recomendación entonces sigue siendo la que trae Purina, suspender la leche cuando se consume ya arriba de 3 libras y media o 3 libras y media de concentrado iniciador durante 3 días consecutivos. Cuando ya llegamos a esos consumos, 3 días consecutivos, podemos quitar la leche. Esa es la recomendación. Entonces, en algunos otros países habían dicho, hágalo cuando consume 1 kilo. Hoy Estados Unidos incluso lo tiene a 3.3 libras, como vieron en las gráficas, para ganado Jersey. Entonces, coincide bien con lo que hemos venido trabajando. Siempre, cualquier iniciador que utilice, la gran recomendación siempre es poco frecuente. No cantidades altas en los comederos cuando los animales no tienen la capacidad de consumirlo. ¿Por qué? Porque el exceso generalmente nos lleva a cuadros de diarrea, ¿no? ¿Qué pasa con la concentración de proteína? Esto ha sido mucho discusión. La literatura sigue estableciendo, aquí lo que hicieron fue decir qué porcentaje de proteína en la dieta total necesita un animal, ya sea que estemos hablando de ganancias de 600 gramos o de 800 gramos. ¿Qué porcentaje de proteína? ¿Cuánta proteína debe consumir? Lo voy a poner en este cuadro. Los trabajos que se resumen han dado esto. Por ejemplo, para ganancias de peso, animales de 70 kilos, poniéndolo como promedio, a 70 kilos de peso, estamos esperando consumos de 1.335 kilos de materia seca por un ternero. El libro nos dice, necesita 266 gramos, ese es el nuevo requerimiento, 266 gramos de proteína al día. Lo que me dice que la dieta debe tener 19.7% de proteína. Si regresamos y sabemos que los sustitutos de leche deben andar como mínimo en 20 y hasta 24, y los concentrados iniciadores deberían de estar en 20, 18 a 20,
pero 20 es como el número para nosotros. Entonces cuando hacemos la relación, se come 500 gramos de polvo de leche, multiplicado por el 22 o 118 gramos de proteína al día. 0.81, en este momento va por 0.81 de consumo kilos de iniciador por el 20%, llenamos el consumo, 1,35 kilos de materia seca, y estamos llegando a 280 gramos de consumo de proteína, por arriba del recomendable. Ese es como se maneja, y en este caso con una ganancia de peso aún mayor, ya 800 gramos al día, que es muy alta, una ganancia de peso bastante alta. Ya acá nos sube a 1.6 según las recomendaciones en el consumo, y lo mismo, aquí están hablando ellos de 0.6 de sustituto de leche y casi 1 kilo de consumo de cría vaquina para lograr los 332 que está por encima del requerimiento, o sea, ese 20.6 de proteína. Esto es para que vean cómo están los requerimientos de proteína según la reflexión de estos autores. En muchos mercados hay concentrados más altos, 24, 26, 28 de proteína. Dicen que no es necesario tener más de 20% en un concentrado iniciador, sin embargo, en ganado de carne posiblemente sí. Sin embargo, yo pongo aquí un paréntesis porque también va a depender de la calidad del sustituto de leche que tengamos y la cantidad que demos. Si el sustituto es malo y la cantidad es baja, sí van a necesitar concentrado posiblemente más alto o cantidades más altas de iniciador en la dieta. Hay en el NACEN 2021 requisitos ya, según el peso del animal, cuánto debe comer, su consumo de materia seca, cuánto debe ser energía y cuánto debe ser proteína. Que en el ejercicio anterior lo estaba haciendo con la proteína, pero que por tiempo acá no me puedo poner a hacerlo en los diferentes pesos, ¿verdad? Otro tabú que quiero que por mucho se habla y se ha dicho, usemos el heno hasta ciertas etapas del crecimiento. Sin embargo, uno encuentra en las fincas de todo. Desde que el primer día ya le ponen heno, que heno de partícula larga, etc. Cada quien tiene la magia, pero veamos qué es lo que han dicho los últimos resultados que llevaron al NACEN. Este trabajo se considera el más importante de los últimos trabajos para definir realmente cuándo dar heno y qué cantidad de heno dar a un animal en lechería. Dicen que este muchacho trabajó con un concentrado pellet, 20% de proteína, 21 de fibra neutrodetergente, sin o con heno de alfalfa a libre acceso o heno de avena a libre acceso. El heno de avena, obviamente, su calidad es muy inferior al heno de alfalfa en cuanto a niveles de proteína y en cuanto a niveles de digestibilidad de fibra. Utilizó un sustituto de leche, 4 litros al día, y se administró hasta el destete al día 56. Si se dan cuenta, es un escenario muy similar al tradicional de nuestro país. Entonces creo que el dato es bien valedero. ¿Qué pasó con el pH del rumen? Cuando ellos empezaron a ver el pH ruminal, cuando solo utilizaban concentrado y no estaban utilizando una fuente de fibra, estuvieron en 5.5, y este es el límite. Ya abajo de 5.5 ya consideramos que hay acidez, ¿verdad? Entonces acá lo soporta porque es un concentrado que tiene un buen contenido de fibra. Si no tuviera y hubiéramos caído en el error de un concentrado con más grano, aquí andaríamos en 4.7 y tendríamos diarrea en ternera, para que lo vayan llevando en su mente. ¿Qué pasó con el heno de alfalfa? Se logró un nivel de pH más alto, o sea, menos riesgo de acidosis, y con el heno de avena se llegó a 6. Pero ¿qué fue lo importante ya de este trabajo para que lo tomemos en cuenta? La ganancia de peso previo al destete, o sea, hasta los 56 días, fue mucho mejor con el heno de avena comparado con el heno de alfalfa. Y la ganancia de peso posterior al destete, o sea, del día 57 al día 70 de la ternera, fue mucho mejor en los aquellos que estuvieron consumiendo heno de avena, o sea, un heno de menos calidad. Entonces, y superando al heno de alfalfa. Esto sacó lo que el NACEN traduce ahora en cuáles son las recomendaciones para el uso de ternera. Dice,
dar heno, de preferencia picado, en pequeñas cantidades puede mejorar el consumo, la ganancia de peso de los animales. Mejor si se comienza a las 6 semanas de edad a suministrar un heno. Y si se dan cuenta, dice, ojalá adicionar un 5% a un 8% de heno picado revuelto con el iniciador que estén usando. Esa es la mejor recomendación que se ha llegado a concluir y que es muy importante. En el caso nuestro sería agarrar 92 a 95% de una cría vaquina y revolverle un heno de baja calidad. ¿Por qué de baja calidad? Porque dice que un heno de calidad buena, el problema que nos da un heno de un pasto de muy buena calidad, que tiene un consumo muy alto del heno, y entonces diluye el consumo energético del animal, lo que hizo en el trabajo anterior, que cuando estaban con heno de alfalfa se disminuyera la ganancia de peso. No porque la calidad de alfalfa sea menor, sino porque consumieron más heno de alfalfa en sustitución del iniciador, que era el que tenía la mayor concentración de energía. Esto es para que se tome en cuenta, porque son las recomendaciones finales de cómo vamos a usar el heno. Entonces, de 60 días a 121 días de la ternera, ojalá el heno sea picado, mezclado en la proporción máxima de 10% de heno con iniciadores, es lo que se recomienda en esta fase. Aquí también se habla de que podemos ofrecer heno al libre acceso, pero siempre vamos a tener una respuesta un poco menor, que cada finca debe verlo desde el punto de vista económico cuál es la mejor. La primera recomendación es 5 a 10% de heno picado revuelto con iniciador en esta etapa de 60 a 120 días. Y la segunda es ofrecer heno a libre acceso, pero monitorear esa ganancia de peso y esa rentabilidad. Otro del manejo, lógicamente, después del destete, también lo vemos en fincas, destetan y se van a los potreros y la mandan a los colectivos, ¿verdad? Después del destete debe permanecer en su cuna o en su jaula por lo menos una semana, 15 días, con libre acceso al iniciador, empezar ahí a ofrecer el heno para que ya después podamos hacer los grupos de animales. Por eso a los 4 a 6 meses ya se cambia de criavaquinas a novillinas, o de un concentrado de iniciador a un concentrado de desarrollo, generalmente de 16% de proteína, se va a corrales colectivos y empieza el monitoreo de peso, que nos tiene que ir ubicando si vamos conforme el crecimiento para el peso corporal adulto de la finca donde estamos trabajando y queriendo hacer las cosas bien. Siempre tengan en mente, el buen crecimiento no implica engordar a una novilla. A mí me da tristeza ver a veces, así que estoy usando no sé qué calidad y le agrego maíz y le agrego no sé qué, y encuentra una novilla así bien gordita, pero muy chaparra, ¿verdad? Máxime en jersey, el buen crecimiento no implica engordarlas, porque los efectos de la gordura llegan a ser negativos, principalmente para la preñez. Un desarrollo corporal adecuado implica llevar ese balance entre peso y altura, que es lo que vamos a ver mañana en estas exposiciones de novillas que vamos a tener acá, desarrollando músculo y no generando excesiva cantidad de grasa. Por eso la alimentación debe ser controlada. En el caso de los minerales, estas son las recomendaciones nuevas de cómo vamos a manejar minerales. ¿Qué quisiera yo del reemplazador de leche en cuanto a que sus niveles de magnesio estén cerca de 0.5, potasio 0.10 y el cloro sube de 0.25 a 0.32? ¿Qué pasa con los iniciadores, caso criavaquina o el concentrado que usen de iniciador? Se pide un poco más de calcio, baja un poco el fósforo, sube el magnesio también y sube el sodio, o sea, más cantidad de sal por en el requerimiento, igual que en los concentrados de crecimiento. ¿Qué pasa con los microminerales? Principalmente, si se dan cuenta, cobalto duplica la cantidad que se utilizaba, y aquí están recomendaciones, que esto yo sé que ya es más técnico, pero para el que le gusta hacer las cosas afinado, pues están los datos de cuánto debería de andar un reemplazador, un iniciador, en cuanto a sus niveles correctos de macro y microminerales, para que tengamos los resultados óptimos que requerimos, ¿verdad? Lo dejo para que lo podamos analizar, y con los nutricionistas cada quien pues tratar de mantener estos niveles de minerales
para que los resultados en finca puedan ser los mejores, ¿verdad? Claro, nosotros en el caso del programa que usamos de formulación en Cargill, ya tenemos todo el NACEN metido dentro de nuestro programa de formulación para poder generar productos que estén en línea con lo que estos requerimientos nos se lo están pidiendo. Entonces, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Máster Oscar Ivanov, por tanta información que compartir y por el conocimiento adquirido año tras año. Dejamos el tiempo para alguna pregunta. Si alguien del público tiene algún comentario, alguna pregunta, levanta la mano, por favor. Acá tenemos una intervención. Oscar, gusto de verte nuevamente. Quisiera, si pudieras hacer algún comentario sobre la suplementación de sales minerales. Ok. Mira, cuando hablamos de sales minerales, si todo se hiciera acorde en la primera fase, no necesitamos las minerales al ternero. Cuando llegamos a la fase de novía, ahí empieza a quedarse corto por la cantidad de suplemento que damos y empieza a hacerse los ajustes. Empezamos generalmente con 15 gramos de minerales extras de buena calidad y siempre basados en lo que viste anterior, ¿verdad? Que logremos llenar esos requerimientos. Y vamos a utilizar los minerales que tengamos disponibles según su calidad y ellos nos van a fijar en el programa qué cantidad es la que realmente debo dar. Pero generalmente animales que nosotros estamos hablando ya de 4 meses en adelante, empezamos dependiendo del mineral, 15 gramos, 20 gramos de minerales, hasta llegar a la etapa de reproducción que vamos cerca de 50 gramos extra de minerales. Y no te digo qué minerales, el mineral que tengamos disponible se mete al programa y por costo nos tendría que dar la mejor rentabilidad de su uso. Eso te puedo decir. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Si no lo tenemos, damos las gracias a nuestro conferencista, el máster Oscar Ivanov. Le queremos hacer entrega de un pequeño reconocimiento. Es un pequeño diploma con mucho cariño en honor y honrar el buen trabajo y el acompañamiento y la buena voluntad que siempre como profesional y persona nos acompaña. Agradecemos a Purina y a Cargill por patrocinar la participación del profesional el día de hoy. Le doy lectura, dice: Cámara de Productores de Leche de Guatemala y Asociación de Creadores de Ganado Jersey otorgan el presente diploma al máster Oscar Ivanov por su participación en el Congreso Nacional Lechero, cómo producir leche tipo A. Con la temática Nutrición de Ganado Jersey, la base de aprovechar las bondades de la raza. Realizado el 24 de noviembre del 2023, Tepanchi, Matenango, Guatemala. Un aplauso, por favor. Yo sé que cansa un poquito estar sentados, así que si gustan nos ponemos de pie un ratito. Recordemos, tenemos café en la parte de atrás, agüita pura y chocolate. Queremos dar las gracias a nuestro patrocinador de café, Ana Café, que nos permitió degustar uno de los 8 cafés de las regiones guatemaltecas. Vamos a tener una intervención vía Zoom de unos 15 minutos. Nos acompaña el director general de Sanidad Animal del OIRSA, el doctor de Gracia, que va a compartir con nosotros unas palabras en esta mañana. Él está por cuestiones de viaje, no puede acompañarnos presencialmente, pero la tecnología nos favorece bastante ahora el acercamiento a nivel mundial y a nivel centroamericano, a nivel regional. Así que, doctor de Gracia, ¿se nos escucha? No pueden conectar Zoom allá. Entonces dieron otra charla, ya están en esa otra charla. Doctor de Gracia. Doctor de Gracia, muy buen día. Ya está ¿Estás en el aire, Abelardo? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Si pudiera compartir su pantalla, doctor, ya está en monitores. Voy para allá. ¿Ya la ven? Ahora está en pantalla completa, ¿no? Sí.
Un gusto estar con ustedes en este congreso, evento de la ASOYERSI de Guatemala. No sé si va a haber un preámbulo o ya iniciamos. El tiempo es suyo, doctor. El tiempo es suyo, doctor. ¿Perdón? El tiempo es suyo. Ok, gracias. Bueno, buenos días a todos. Realmente les agradezco mucho la invitación de la asociación. Ahí, bueno, a través del doctor Miguel Girón, un gran amigo, un gran abrazo que nos invitó y les pido disculpas de no haber podido estar social, pero estamos mejorando los controles de la peste porcina africana y eso me hace imposible que pudiera estar acompañándolos. Espero que en un próximo evento pueda tener el honor de estar con ustedes personalmente. También por ahí me contó el doctor